Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, pendientes de la marcha atrás de Israel, la marcha atrás con Estados Unidos. Reprograma la reunión que canceló la semana pasada después de la abstención de Estados Unidos en la ONU. Miraremos también a la advertencia por parte de China, por parte de Xi Jinping. Dice que el futuro de la humanidad depende de las relaciones entre China y Estados Unidos. Miraremos también a Emmanuel Macron, protagonista de la actualidad en las últimas semanas, que se ha llevado una reprimenda por parte de la OTAN. Dice que Ucrania no necesita tropas, no necesita soldados, lo que necesita son dinero y armas. Miraremos también a la alerta, a las alarmas en España, después de que varios buques rusos hayan entrado en aguas españolas durante las últimas horas, durante los últimos días. Miraremos, por supuesto, a los últimos acontecimientos en torno al atentado en Moscú con Rusia, que está descreyendo de alguna forma, no se cree, no hace caso a la versión por parte de Occidente en cuanto a los hechos que sucedieron el pasado viernes en Moscú. Empezamos mirando a Israel, a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Está buscando reprogramar una reunión con la Casa Blanca sobre su posible operación militar en Rafah, es lo que está informando NBC News este miércoles, citando a un funcionario estadounidense. Según el mismo, altos funcionarios de Washington están intentando encontrar una fecha para la reunión. Israel canceló su visita a Estados Unidos después de que este último se abstuviera en la votación de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. La resolución, que fue adoptada con todos los votos a favor, 14 votos a favor, la abstención de Estados Unidos, que ha enfadado desde luego a Israel. Hablamos también de la operación militar en Rafah. Israel planea lanzar su operación para mediados del próximo mes o para principios del mes de mayo. Es lo que está anunciando la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu este mismo miércoles. En concreto, según fuentes del periódico Al-Akhbar, citando fuentes egipcias familiarizadas con este asunto, las fuentes dijeron que Israel ha tomado esta decisión final después de que su última ronda de negociaciones con Hamas fracasara. La operación duraría entre 4 y 8 semanas y estaría precedida de la evacuación de los más de 1,5 millones de personas, de civiles, que actualmente están desplazados en Rafah. Según las fuentes, a Egipto le preocupa que la operación terrestre no signifique solo una escalada del conflicto en la franja de Gaza, sino que afecte directamente a toda la región. Miramos de nuevo a Israel, de nuevo a Netanyahu. Al primer ministro israelí ha subrayado este miércoles que la decisión de Estados Unidos de abstenerse con la votación de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Gaza fue un paso muy malo. Añadió que su decisión de no enviar una delegación israelí a Washington, como estaba previsto, era enviar un mensaje a Hamas de que la presión internacional no iba a funcionar, no iba a hacer mella sobre Israel. Netanyahu dijo durante la reunión con el senador estadounidense Rick Scott que la decisión de Washington de no votar en contra de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pidió un alto el fuego temporal en la franja de Gaza durante el mes de Ramadán alentaba a Hamas a adoptar una postura dura para creer que la presión iba a impedir que Israel destruya al grupo militar palestino. Pendientes de Israel, miramos ahora a funcionarios israelíes anónimos han confirmado a New York Times que Israel está utilizando tecnología de reconocimiento facial. Todo esto para identificar a los cautivos israelíes en Gaza en medio de las multitudes. El costoso uso experimental de esta tecnología cataloga los rostros de palestinos inconscientes sin su consentimiento. Según el informe, el sistema identificó erróneamente a algunos habitantes de Gaza como terroristas buscados de Hamas. De Israel pasamos a mirar a Corea del Sur. Planea reforzar su red de vigilancia satelital con la adquisición de unos 60 satélites de pequeño tamaño de aquí a 2030, de cara a mejorar sus capacidades de observar las actividades militares de Corea del Norte. Es lo que apunta una fuente anónima citada por la agencia Yonhap. Tras poner en órbita su primer satélite espía el pasado diciembre desde California, Seúl planea lanzar en abril el segundo dispositivo de una red primaria formada en total por 5 dispositivos de reconocimiento de tamaño medio que espera tener operativos antes de que acabe este año. Para dar apoyo a esa red, el ejército de Corea del Sur planea lanzar adicionalmente entre 10 y 20 satélites de reconocimiento de pequeño tamaño entre 2026 y 2028, además de unos 40 microsatélites que se pondrían en órbita entre 2028 y 2030. De Corea del Norte pasamos a mirar ahora al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y su homólogo filipino. El secretario de Defensa Nacional, Gilberto Teodoro Jr., han discutido este miércoles los vínculos de defensa entre ambas naciones. Según un comunicado del Pentágono, Austin ha subrayado el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Filipinas, especialmente a la luz de las recientes maniobras agresivas, dicen, por parte de la Guardia Costera de la República Popular de China y la milicia marítima contra una misión de restablecimiento
filipino en Second Thomas, el Banco de Arena, el pasado 23 de marzo. Decían en el comunicado que acordaron reforzar la cooperación bilateral y multilateral con socios de ideas afines en el mar de China Meridional y se comprometieron a acelerar una serie de iniciativas bilaterales para mejorar el intercambio de información, la interoperabilidad y la mejora de capacidad de las Fuerzas Armadas de Filipinas, según se desprende de este comunicado. Hablamos ahora de Taiwán. El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Chen Binghua, ha expresado que algunas personas en el país norteamericano tienen malas intenciones al fabricar tensiones para beneficiar el complejo militar industrial de Washington. Decían los siguientes: el gobierno de Estados Unidos realmente desea mantener la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán. Debería dejar de agitar las aguas y tomar medidas concretas para cumplir con el principio de una sola China, es lo que subrayaba este portavoz. De acuerdo con Chen, las autoridades del Partido Democrático Progresista de Taiwán actúan en beneficio propio. Dice, se prestan como peones de fuerzas externas, realizan provocaciones independentistas y se esfuerzan al máximo para complacer a Estados Unidos. El portavoz recordó que esa isla es parte del gigante asiático y subrayó que la realización de la completa reunificación de la patria es un deseo común de todos los chinos. Precisamente, pendientes de China, miramos ahora palabras de Xi Jinping. Dice que la naturaleza de la relación entre China y Estados Unidos no solo afecta al bienestar de los pueblos de ambos países, sino que también afecta al futuro de la humanidad. Es lo que afirmaba el presidente chino durante una reunión con empresarios estadounidenses celebrada en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Decía lo siguiente: el bienestar de los pueblos de ambos países, así como el futuro y el destino de la humanidad, dependen de si China y Estados Unidos cooperan o se enfrentan entre sí. Es lo que está citando la televisión central de China. El presidente chino enfatizó que mientras ambas partes se consideren socios, respeten los intereses del otro, coexistan pacíficamente y cooperen para obtener resultados mutuamente beneficiosos, las relaciones bilaterales van a seguir mejorando. Xi Jinping también expresó su esperanza de que aumente la intensidad de los intercambios entre representantes de todos los niveles de la sociedad de ambos países. Pendientes de China, miramos ahora también a Estados Unidos. A los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos abordaron el barco que se estrelló ayer en el puente Francis Scott Key y recuperaron su grabadora de datos. Es lo que ha dicho este miércoles la presidenta de la NTSB, Jennifer Homdy. Dice que la grabadora será analizada y que la agencia también va a examinar si el combustible sucio jugó un papel en la pérdida de energía del barco como parte de su investigación sobre la colisión de este martes. Es lo que ha dicho a la cadena CNN. Ayer también se manifestaba sobre estos hechos el presidente estadounidense Joe Biden, que decía que no había indicios de que hubiese ningún tipo de acto terrorista y además decía que fue simplemente un accidente. Escuchamos. I think so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. We're going to work with our partners in Congress to make sure the state gets the support it needs. It's my intention that federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect the Congress to support my effort. Y seguimos mirando a Joe Biden. Hizo más calificativos, hizo más comentarios en el día de ayer. Durante un discurso ante los votantes de Carolina del Norte, el presidente estadounidense volvió a apuntar una vez más a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Le calificó de carnicero. De hecho, también apuntó a que va a seguir prometiendo proteger a Ucrania. Dirigiéndose a la audiencia, Biden describió su propuesta de aumentar los impuestos sobre la renta de los ciudadanos más ricos, afirmando que estas medidas podrían generar ingresos significativos para el presupuesto federal durante la próxima década. Decía lo siguiente: imagínase lo que podríamos hacer con eso. Podríamos reducir fundamentalmente el déficit federal, podríamos asegurarnos de que haya atención domiciliaria, podríamos hacer muchas cosas importantes, incluso asegurarnos finalmente de cuidar a Ucrania de ese carnicero Putin. El presidente de los Estados Unidos ya ha insultado a su homólogo ruso en reiteradas ocasiones, llamándole, por ejemplo, bandido y dictador. Pendientes de los calificativos de los insultos de Biden a Putin, miramos ahora al secretario de Estado estadounidense, miramos a Antony Blinken. Va a participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN que tendrá lugar el 4 de abril en Bruselas. Acaba de confirmarlo hace apenas unos minutos el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa. Al margen de este evento, el máximo diplomático estadounidense se va a reunir con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Miller también ha dicho a los periodistas que mientras esté en Europa, Blinken va a viajar a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron y se espera que ambos funcionarios discutan el apoyo a Ucrania, los esfuerzos para prevenir la escalada del conflicto en Gaza y una serie de temas importantes.
Miramos precisamente al presidente francés, Emmanuel Macron, ha enfurecido a los funcionarios estadounidenses por sus palabras sobre el posible envío de tropas occidentales a Ucrania, posible envío de tropas extranjeras que temen que pueda conducir a un enfrentamiento aún mayor con Rusia. Es lo que está informando la agencia Bloomberg, citando a fuentes familiarizadas con estas discusiones. En concreto, hablan de las insinuaciones del presidente Macron que fueron hechas para hacer pensar al gobernante ruso, Vladimir Putin, pero que según funcionarios estadounidenses podrían haber tenido el efecto totalmente contrario. Precisamente estas palabras en las que hablaba de que la OTAN, de que las tropas occidentales podrían ir a Ucrania, podrían haber desatado más este conflicto. Otros funcionarios que hablaban bajo condición de anonimato con Bloomberg dijeron que los comentarios de Macron tampoco fueron muy inteligentes desde una perspectiva de seguridad, ya que ya había varias tropas de la OTAN que estaban de alguna forma encubiertas y que podrían ver comprometida su seguridad. Pendientes de Macron, miramos precisamente a la reprimenda por parte de la OTAN. Ojo al mensaje, le dicen: Zelensky no necesita soldados extranjeros, necesita tantos como sea posible, tantas armas y dinero como sean posibles. Es lo que ha afirmado el jefe del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, tras un viaje a Ucrania. El almirante holandés visitó Kiev, donde mantuvo una serie de reuniones con los dirigentes políticos y militares de Ucrania, incluido el propio Zelensky. Según sus palabras, como resultado de las reuniones se dio cuenta de que los ucranianos necesitan armas y municiones, además de dinero. Tampoco van a renunciar a ellos, eso sí, pero en Ucrania, dice, no se necesitan soldados extranjeros mientras tengan los suyos propios. Bauer también señaló que la OTAN sobreestimó el potencial militar de Ucrania, esperando una exitosa contraofensiva de verano de la que solo los perezosos no hablaban. Decía: todo el mundo occidental recaudó fondos para esta operación militar. Además de la OTAN, también contribuyeron varios países extranjeros. La OTAN avisa a Macron, le dice: Ucrania no necesita más soldados, lo que necesita son más armas y más dinero. Miramos ahora a Reino Unido. Se quedaría sin municiones y equipos en menos de 2 meses en caso de una guerra directa contra la Rusia de Putin. Es lo que ha admitido un jefe de defensa. Marc François, miembro conservador del Comité de Defensa, dijo lo siguiente: no podemos luchar contra Putin durante más de un par de meses en una guerra a tiros porque no tenemos las municiones ni las reservas de equipo para hacerlo. Eso es todo cierto. Por su parte, el subjefe del Estado Mayor de Defensa, el teniente general Sir Rob McGowan, reconoció que eso era cierto, aunque el secretario de Defensa británico, Grant Shapps, añadió que cualquier tipo de conflicto con Rusia haría que se activara el artículo 5 de la OTAN. Dice que en ningún caso habría una guerra directa en solitario por parte de Reino Unido. Dice que para la gente que observe y que escucha que Reino Unido no está listo para la guerra exclusivamente con Rusia, es importante entender que debido a que están en la OTAN, que se pondría en marcha el artículo 5, nunca podría estar en esa situación. Miramos ahora a España, ojo con esto porque se desatan las alarmas. 2 patrulleros de la Armada, el Atalaya y el Vigía, monitorizaron la semana pasada y hasta este mismo martes el paso por aguas de soberanía nacional de una agrupación rusa formada por 3 buques de asalto anfibio. Una noticia cuanto menos impactante. Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa en un comunicado, los patrulleros españoles se encontraban en operaciones de presencia, vigilancia y disuasión bajo control operativo del mando de operaciones y la monitorización del asalto anfibio Iván Green y Alexander Otrakovsky y el petrolero Kola se llevó a cabo en 2 turnos entre el pasado jueves y este martes. No es la primera vez que ocurre un episodio similar. Ya en el pasado mes de septiembre, en el año pasado, la Armada Española interceptó 5 buques rusos en aguas del Mediterráneo Oriental, algo que, como era de esperar, como se pueden imaginar, generó cierta polémica entre varios expertos en las redes sociales. Rusia desata las alarmas, en concreto la Armada Española monitoriza 3 buques rusos en aguas españolas. Miramos ahora al Ministerio de Asuntos Exteriores de Kirguistán. Ha instado a sus ciudadanos a posponer los viajes innecesarios a Rusia después de que se atribuyera la masacre de Crocus City Hall a Asia Central. En un aviso emitido esta semana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kirguistán instó a los ciudadanos a visitar Rusia solo si es necesario y, si lo hacen, asegurarse de tener consigo todos los documentos requeridos en todo momento y cumplir con las órdenes legales de la policía rusa. Las autoridades del vecino Uzbekistán emitieron consejos similares a cualquier ciudadano uzbeco que se encuentre actualmente en Rusia o que planee ir allí. Es lo que están informando los medios locales. Cientos de miles de asiáticos centrales trabajan en Rusia y algunos ya han dicho que se les ha vuelto más difícil hacerlo. Los pasajeros rusos supuestamente se niegan a viajar en taxis con conductores tayikos. Miramos de nuevo a Rusia, miramos ahora a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Hablamos de María Zakharova. Ha dicho este miércoles que es extremadamente difícil creer que el Estado Islámico hubiera tenido la capacidad de lanzar el ataque en un auditorio de Moscú el pasado viernes, un ataque que, como saben, ya ha matado al menos a 140 personas. Los funcionarios rusos han puesto repetidamente en duda las afirmaciones de inteligencia occidentales de que el Estado Islámico fue responsable del ataque, a pesar del propio reclamo de responsabilidad por parte del grupo. Sugiere Rusia que, en su lugar, Ucrania
estuvo detrás de estos ataques. No solo Ucrania, también acusan al Reino Unido y a Estados Unidos, sobre todo a sus inteligencias. El presidente ruso Vladimir Putin no durmió en toda la noche después del ataque terrorista en Crocus. Recibió informes y trabajó las 24 horas. Es lo que ha anunciado el secretario de prensa presidencial Dmitry Peskov en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, cuyo fragmento fue publicado en su canal de Telegram. Decía Peskov: por supuesto, en esos momentos el trabajo simplemente continúa las 24 horas del día. Es lo que hablaba respondiendo a una pregunta sobre cómo trabajó el presidente ruso después de que se conociera el ataque terrorista en el ayuntamiento de Crocus. Decía Peskov: en esos momentos, de hecho, nadie tiene tiempo de dormir, especialmente el jefe del Estado. Peskov aclaró que los jefes de distintos departamentos informaban al presidente independientemente de la hora. Decía Peskov: todo esto sucedió hasta la mañana y, de hecho, hasta que se completó el ingreso de todos en el hospital, cuando se realizaron las primeras operaciones, y según informaba la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova, por la mañana nadie durmió tras el ataque en Moscú. Los investigadores rusos han afirmado este miércoles que estudiarían una petición de los parlamentarios para investigar lo que denominan la organización, financiación y realización de actos terroristas contra Rusia por parte de Estados Unidos y otros países occidentales. El director de la Agencia de Seguridad de Rusia declaró este martes que creía que Ucrania, Estados Unidos y Gran Bretaña estaban implicados en el atentado contra la sala de conciertos a las afueras de Moscú. El Estado Islámico asumió la autoría de este tiroteo, pero Rusia no se fía. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, ha rechazado las acusaciones en X. Dice que las afirmaciones de Rusia sobre Occidente y Ucrania en el atentado del Crocus City Hall son un completo disparate. Miramos ahora a Ucrania. El ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba ha insistido este miércoles en que las acusaciones rusas sobre la supuesta implicación ucraniana en este atentado son falsas y absurdas. Ha advertido de que son el último ejemplo de que la propaganda de Moscú no tiene líneas rojas. Decía Kuleba: no es así como luchamos. Ha incidido, en cambio, en que las atrocidades contra civiles corresponden más bien a la parte rusa. Dice que es lo que se ha visto precisamente en los últimos 2 años. Todo ello en un contexto de escalada de bombardeos rusos sobre Ucrania. En concreto, dice Kuleba, han caído 190 misiles, 140 drones Ajiv y 700 bombas guiadas. Seguimos mirando a Ucrania, pero miramos ahora al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha vuelto a instar este miércoles a los aliados occidentales de su país a acelerar la entrega de aviones de combate F-16 y a transferir más sistemas de defensa antiaérea Patriot después de un ataque ruso en Yarkov, en la segunda ciudad de Ucrania. Dice Zelensky: fortalecer la defensa antiaérea de Ucrania y acelerar la entrega de F-16 son misiones vitales. Es lo que ha escrito en un mensaje en las redes sociales. Añade que ninguna justificación racional puede explicar por qué los Patriot, que son numerosos en el mundo, aún no cubren el cielo de Yarkov y otras ciudades y localidades atacadas por Rusia. Miramos ahora a la OTAN. La primera ministra de Letonia, Evika Silja, ha afirmado este miércoles que Ucrania no está pidiendo tropas y por tanto Europa debe enfocarse en las necesidades reales de Kiev y en aumentar la capacidad de defensa de la Unión Europea, para cuya financiación hay varias opciones sobre la mesa, desde el presupuesto comunitario a garantías o bonos europeos. En una rueda de prensa tras su primera visita a Alemania y su primera reunión bilateral con Olaf Scholz, la mandataria ha considerado que el debate sobre un posible envío de tropas de la OTAN a Ucrania, propiciado precisamente por el presidente francés, por Emmanuel Macron, dice que no estaba muy bien preparado, pues los países no estaban listos para siquiera considerar esta eventualidad. Decía: no estamos listos en la OTAN para hacerlo. Sostuvo además que existen muchas maneras diferentes de ayudar a Ucrania y que ya lo están haciendo. Pendientes de la OTAN, miramos ahora a Hungría. Va a ampliar la prohibición de importar productos agrícolas ucranianos a nivel nacional. Si Bruselas no excluye los cereales y oleaginosas de ese país de Europa del Este de la lista de productos que no deben pagar aranceles a la Unión Europea, es lo que ha declarado el ministro húngaro de Agricultura, István Nagy. Dice que en los próximos días se va a aprobar un decreto sobre la prórroga de la medida autónoma de liberalización del comercio. Es lo que ha advertido el funcionario en un mensaje de vídeo emitido este martes por la cadena húngara M1. Según este ministro, dice que si no se resuelve el decreto, el gobierno húngaro va a seguir dejando la frontera cerrada a nivel nacional y que no va a dejar que los productos agrícolas de Ucrania entren en Hungría, porque dice le debemos mucho a la comunidad agrícola de Hungría. Miramos ahora a Polonia. El ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski, ha afirmado este miércoles que la Unión Europea debería estar dispuesta a adentrarse en terreno legal desconocido y utilizar todos los activos rusos congelados, no solo sus ganancias, para financiar la ayuda militar a Ucrania y la reconstrucción del país tras la guerra. En declaraciones a la prensa de Riga, el ministro ha señalado que una resolución de la Asamblea General de la ONU, aprobada poco después del inicio del conflicto en febrero de 2022, da un fundamento jurídico para confiscar los activos rusos y utilizarlos contra el agresor. Decía este ministro polaco: el régimen de Putin nos amenaza a todos y tenemos derecho a utilizar los activos del agresor contra él.
Seguimos mirando a Polonia. Ha decidido duplicar su contribución a un plan liderado por la República Checa para comprar municiones para Ucrania, es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores este miércoles durante una visita a Letonia, mientras Kiev busca reponer suministros para sus tropas superadas en armas que luchan contra Rusia. Polonia ya había anunciado que haría una contribución significativa al plan liderado por los checos y que proporcionaría apoyo logístico para ayudar a que los proyectiles llegaran al frente. Decían lo siguiente: ya hemos declarado una cantidad importante y en las últimas 48 horas se ha decidido que se va a duplicar, es lo que ha dicho el propio Sikorski en una conferencia de prensa. Se ha negado, eso sí, a decir cuánto dinero estaba aportando Polonia. Hablamos ahora de Suecia. Como miembro de la OTAN planea empezar a desplegar sus tropas en Letonia a partir de noviembre, es lo que ha informado el periódico Político citando al embajador sueco ante la alianza. Werholm ha confirmado el plan de Suecia de desplegar tropas en Letonia como parte de la presencia de la OTAN en ese país. Suecia planea lanzar la operación a partir de noviembre. Se indica que algunas misiones, como las de desminado, podrían comenzar incluso antes. Según Político, los militares suecos estarán en Letonia por turnos y serán sustituidos por los militares de Dinamarca. Pendientes de Suecia, pendientes de los últimos movimientos por parte de la OTAN, miramos ahora a Serbia. La advertencia de su presidente de este mismo martes, 26 de marzo, el presidente serbio Aleksandar Vučić ha publicado un mensaje en el que afirma que se avecinan días difíciles para Serbia. Anuncia que los desafíos que le esperan al país en breve son cuanto menos preocupantes. Según el líder del país, a Serbia le esperan días difíciles. Dice: es difícil decir qué noticias hemos recibido en las últimas 48 horas. Amenazan directamente los intereses nacionales vitales tanto de Serbia como de la República Serbia. Vučić también ha anunciado que en los próximos días va a informar al pueblo de Serbia de problemas que se le avecinan. Dice: será difícil, lucharemos y Serbia ganará. Pendientes de la amenaza serbia, pendientes también de Argentina. El presidente argentino Javier Milei ha asegurado este martes que dará de baja unos 70.000 contratos de trabajo en la administración pública que vencen a finales de este mes como parte de su severo plan de ajuste fiscal. Decía Milei: echamos a 50.000 trabajadores públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos. Ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000, es lo que ha afirmado Milei al disertar en el International Economic Forum of the Americas, LATAM Forum, que se celebra precisamente en la ciudad de Buenos Aires. El mandatario hizo estas declaraciones al cabo de una jornada de protesta convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado contra precisamente los despidos masivos que lleva adelante el gobierno de Milei. Pendientes de Milei, terminamos mirando a Nicolás Maduro. Venezuela ha manifestado la alta expectativa que tiene su gobierno con respecto a la opción de que entre en la alianza de los BRICS como miembro de pleno derecho este mismo año. Decía Maduro: tenemos una gran esperanza de que este año, cuando se realice la cumbre de los BRICS en Kazán, Venezuela sea incorporada como miembro pleno, que pasemos de ser socios a ser miembro pleno de los BRICS. Es lo que ha declarado durante una entrevista de prensa en la televisión multiestatal Telesur. Maduro ha subrayado que su gobierno está muy interesado en ingresar a los BRICS para que se abran los mercados de India, de China, de Rusia, de Sudáfrica y también de los nuevos países incorporados como Egipto y Arabia Saudí. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, de brindarles el mejor análisis. No se vayan porque hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida comienza el cierre de Wall Street de la mano de Javier Longo.